se transforma. Y de repente yo no puedo hablar. Me empieza a temblar una pierna. Parece que tiene vida propia. No puedo controlar mi cuerpo. Respiro mal. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis tenido que hablar en público? Típico Pepe en la boda de su hermana que tiene que decir unas palabras en la iglesia y se le va la voz, no tiene aire. Todo el mundo le mira. Claro, entonces, ¿qué pasa? En una parte de la terminología teatral, sabéis que los del teatro estamos todos como cabras. Lo primero que hacemos es cambiar el nombre de las cosas. Entonces esto no es el escenario, es el espacio sagrado. Y vosotros estáis en el espacio profano, lo siento. Es así. ¿Por qué se llama esto el espacio sagrado? Fijaos la disposición que tiene el escenario en la sala, que es la misma disposición que tiene el altar en una iglesia. La misma. La misma disposición que tiene la mesa del profesor en el aula. El tribunal en la sala donde se celebra el juicio. La mesa de los novios en el banquete de bodas. Es el lugar donde se dicen las cosas importantes. Es decir, el que se sube aquí, como se equivoque, lo paga. ¿Entendéis? Entonces, empezamos a tener un sentimiento de responsabilidad, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué hacemos entonces? No te había malvado que te voy a sacar. Ha venido para algo. ¿Y qué hacemos? Mira, cuando nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana relacionándonos con los demás, nos da mucho miedo la respuesta del otro, casi siempre, ¿no? Sobre todo cuando se conoce gente nueva, pues nos da miedo cómo nos van a responder, cómo nos van a tratar. Entonces desarrollamos una forma de comportamiento que podríamos llamar una máscara social. ¿Vale? La máscara social es ese personaje que interpretamos, Lorenzo, cuando nos relacionamos con los demás, especialmente con los que todavía no conocemos. Es un comportamiento estereotipado, pero tiene sus ventajas, que tiene una serie de signos, de maneras de hacer limitado, y lo podemos más o menos controlar. Tengo que preguntar ahora a este señor, que no lo conozco, no sé, que se llama Javier Calamardo, no sé nada de él, pero digo, buenos días, por favor, ¿tiene usted hora? Eso es máscara social. Eso es una máscara social. Y el problema es que cuando te subes al escenario, la máscara social ya no funciona. O funciona, pero mal. Es decir, cuando alguien se sube al escenario y empieza, bueno, buenas tardes a todos, vamos a empezar esta charla sobre técnica vocal y cómo hablar en público. Podéis pasar, hay sitio para todos, gracias. ¿Qué ocurre? Que cuando uno lo escucha, ha funcionado porque han pasado. Cuando uno lo escucha, es algo que nos da la sensación de algo ya conocido, algo que no nos va a sorprender. Y podemos dejar el cacho grande diciendo que sí, y empezamos a pensar en otra cosa. Mañana tengo que madrugar, a ver si acaba de estrellar una red, qué cortinas tan bonitas, qué buena está la de al lado, a ver si me la digo. Pero salimos del mensaje que nos está dando el impresor. ¿Qué tenemos que emplear? Tenemos que emplear algo que supera la máscara social. Nosotros lo llamamos acción verbal. Nosotros siempre estamos hablando de los recursos teatrales, recursos que tienen que ver con la interpretación, el teatro. Todo lo que os ha explicado Merche es técnica actoral. Cómo tiene que manejar el actor la voz en el escenario.
Estamos hablando continuamente de recursos teatrales. Y la máscara social no nos sirve. No nos sirve. Tenemos que emplear la acción verbal, apoyarme yo con una implicación psicofísica total en las palabras que estoy utilizando. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis la diferencia entre máscara social y acción verbal. Imaginad una azafata de congresos antes de empezar el evento que dice: rogamos apaguen sus teléfonos móviles. Eso sería máscara social. ¡Apaga el puto móvil, hostia! Eso sería acción verbal. ¿Veis la diferencia? En la acción verbal me apoyo completamente con todo mi cuerpo y toda mi mente en la palabra que estoy utilizando. Especialmente en la palabra que, bueno, sabéis que tampoco quiero enrollarme mucho. Nosotros no hablamos con palabras, hablamos con cadenas de palabras. No hablamos con palabras tipo alemán. Hola, estoy aquí para interpretar una historia ante todos vosotros. Eso sería hablar palabra por palabra. No, hablamos en cadenas de palabras, lo que se llaman grupos fónicos. Un grupo fónico es una cadena de palabras entre dos pausas. Bueno, pues en ese grupo fónico siempre hay una palabra que tiene el contenido fundamental que yo quiero expresar. Entonces, no es que ya me apoye solamente en esa palabra, sino que además me apoyo en la sílaba tónica de esa palabra. ¿De acuerdo? Yo estoy en la biblioteca y Lorenzo no hace más que hablar y no me deja concentrarme, puedo utilizar la máscara social y decirle: Lorenzo, ¿serías tan amable de bajar la voz por lo menos porque no me puedo concentrar? Eso sería máscara social. ¡Te vas a callar de una puñetera vez! Eso sería acción verbal. Y la palabra vez tiene una sílaba tónica que yo percuto sobre Lorenzo a ver si se calla de una vez. ¿Entendéis? Porque detrás de la acción verbal siempre hay una intención, que es la que a mí me mueve a hablar de una determinada manera. Tengo que tener una intención. ¿De acuerdo? Y todo este rollo que os estoy soltando, ¿a qué viene? Al principio se ha hablado de que por mucha técnica vocal que tú tengas, cuando te enfrentas a un grupo de personas, se entiende, para hablar con ellas, te surge algo que todos padecemos, que es el miedo escénico. ¿Hay alguien que no padezca miedo escénico aquí cuando tiene que hablar delante de un grupo de personas? Y que haya pasado por la experiencia, claro, que no ha pasado por la experiencia, pero sea que haya pasado por la experiencia, ¿de cuánto tengo que hablar? Nadie, ¿no? Entonces, porque no me decís nada, oye, pues me he estado en más participativos. ¿Qué pasa? No. Está más buena, pero tampoco está tanto. A ver. El miedo escénico. El miedo escénico es algo absolutamente natural. Es propio del ser humano. Con el miedo escénico yo tengo que daros una noticia buena y una mala. La mala es que no desaparece nunca. El miedo escénico no desaparece nunca. La buena es que se puede neutralizar. Se puede tratar como ese niño travieso que no deja de entrenar, no nos deja trabajar, pero lo cogemos al niño, lo metemos en una habitación, le cerramos la puerta y se queda ahí pataleando y gritando, pero nosotros seguimos trabajando. Pero no va a desaparecer nunca. Luego, el primer error que se comete es
Como tengo miedo, primero me voy a quitar el miedo y luego me pongo a trabajar. Porque el miedo no va a desaparecer. Para combatir el miedo escénico, lo primero que hay que hacer es centrarte en lo que tú has venido a hacer aquí. Por ejemplo, yo en este caso, para paliar mi miedo escénico, pues es que me violentas. O sea, tú que me miras directamente a los ojos y me violentas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Centrarme en lo que tengo que decir. Explicarme bien. Y olvidarme de ella. ¿Y entonces qué ocurre? Ocurre algo maravilloso. Que al cabo de un rato, eso se disuelve. Se hace cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Hasta que mi cuerpo empieza a segregar endorfinas. Y entonces estoy como en un ancle. Y ahí corremos el riesgo de columpiarnos y patinar. Y pasarnos de rosca. ¿Entendéis? Porque ¿cuál es el origen del miedo escénico? Es que es la cosa más tonta del ser humano. El miedo escénico es un miedo atávico, ancestral. Viene de la época en que éramos hombres primitivos y la mirada directamente a los ojos de un depredador nos indicaba que estábamos en peligro de muerte. De ahí viene el miedo escénico. Claro, todos estáis como posesos, mirándome a mí directamente a la cara, y yo tengo impulsos de huida. Claro, y entonces mi cerebro primitivo, cerebro límbico, me está diciendo: oye, sal de aquí, vete, que estás en peligro. Y yo salvo que alguno esté armado, que no creo, ni en peligro no estoy, de momento, ¿no? Claro. Entonces lo que hay que hacer es centrarse en lo que uno viene a hacer y hacerlo lo mejor posible. Y por eso el miedo escénico se va haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, y yo no sé para qué me pongo aquí nada si no lo veo. Bueno, entonces, una vez dicho esto, una vez que hemos hablado del miedo escénico y lo hemos neutralizado, pasamos a lo positivo. Estamos hablando todo el tiempo de recursos teatrales para hablar en público. Para hablar en público. ¿A qué recursos me he referido? Por ejemplo, estoy utilizando todo el tiempo un recurso que es la proyección. La proyección es una técnica que utilizan los actores para poder hablar en un auditorio y que todo el mundo, que todos, lo puedan escuchar con comodidad, incluso los que están más atrás. ¿De acuerdo? Y es un recurso muy brillante. Pero es que además la proyección tiene un carácter persuasivo. Cuando alguien está proyectando la voz, no solamente está haciendo algo para que los demás le oigan mejor, sino que está creando un tipo de relación diferente con ese espectador. Y esto también viene de mucho tiempo atrás. En el teatro griego, no solamente el teatro estaba construido de tal manera que el actor podía hablar y se le escuchaba perfectamente, aunque no elevara la voz. Es que además llevaban unas máscaras que acentuaban esa proyección. ¿Por qué? Porque el actor tenía un carácter sagrado. Volvemos otra vez a lo mismo. Estamos en el espacio sagrado. Por eso la proyección es importante, aunque haya micrófonos. Y es siempre mejor, si tienes un micrófono, que no sea un micrófono de mano, que sea un micrófono de ambiente, si quieres un apoyo, un refuerzo, a que tú estés todo el tiempo con el micrófono
aquí lo único que hace es reproducir el habla en una distancia social normal y corriente. ¿De acuerdo? La proyección. Luego también es importante, hablando de la voz, la expresividad que tiene la voz a la hora de sugerir conceptos que normalmente no se atribuyen a la voz. Cuando es un actor, da con la voz una idea del espacio, de cómo es el espacio en el que transcurre la acción. Yo estoy buscando a Javier. ¡Javier! 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 ¡Ah! ¿Estás aquí? Aunque no esté Javier ahí y nadie le vea, todo el mundo ha colocado a Javier en su sitio. ¿Por qué? Porque lo he conseguido yo solamente con la voz. Solamente con la voz. La voz es un elemento maravilloso en un actor. Por no hablar ya de las diferencias en el tempo, la utilización de las pausas. He visto hablar con ella. Esta pausa la mata. ¿Te das cuenta? Y no es más que una pausa. Claro. Los recursos teatrales son utilísimos a la hora de hablar en público, sea en las circunstancias que sean. Un abogado, un profesor, un político, me valía aprender un poquito, un periodista, claro. Y luego ya, para que yo diga algo más de lo que ha dicho Merche, porque si no vais a comparar y voy a salir perdiendo, entonces prefiero... Hay otros elementos que tienen que ver con el movimiento. El movimiento en escena es fundamental porque el movimiento describe contenidos. Un movimiento puede tener el mismo subtexto que una frase. Si yo digo un momento, imaginaos, ¿no? Javier, cállate. Eso podría ser un subtexto directamente, ¿no? Pero yo, en vez de decirle Javier, cállate, hago esto. Ten en cuenta que el movimiento tiene el mismo subtexto. Tiene el mismo subtexto. Si yo empiezo una disertación, ya he llamado vuestra atención, diga lo que diga. Diga lo que diga. En el escenario, una proximidad física equivale a una proximidad emocional. Entonces yo puedo estar hablando y hablando y hablando, pero si de repente hago esto, es que voy a decir algo importante. Eva, deja el móvil. Por ejemplo. ¿Entendéis? El movimiento tiene que ser coadyuvante con el mensaje. Si yo digo, aunque el movimiento aislado no signifique nada, pero siempre es coadyuvante con el mensaje. Si yo digo, el miedo escénico se enredó a las primeras etapas de nuestra vida. Pero tuvimos que aprenderlo. Luego, si en algún momento lo aprendimos, se puede desaprender. ¿Os dais cuenta? Si yo hago ese movimiento sin hablar, el movimiento carece completamente de sentido. A ver, más o menos ha sido así, ¿no? Así. Paso. Me doy cuenta que esto aislado no tiene sentido. Pero con el mensaje verbal, ese mensaje verbal salía potenciado.
Y ya para terminar, el movimiento incluso puede crear elementos de apoyo que son francamente útiles. Por ejemplo, la pizarra virtual. Ahora somos muy dados a utilizar proyecciones, pizarras virtuales, pero de las de informática, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos estado diciendo, tú tienes aquí un concepto, y ese concepto te lleva a otro concepto? Y este concepto, si no has entendido este concepto, no sirve para nada. ¿Eso qué es? Es una pizarra completamente abstracta que acabamos de crear con nuestro movimiento, con nuestra kinesia. Pues si eso lo potenciamos con el movimiento de todo el cuerpo, tenemos que aquí tenemos un señor concepto que es el más importante, y aquí tenemos otros conceptos que no lo son tanto, pero cuidado, si estos no los asimilamos bien, a lo mejor tampoco asimilamos bien este. Bien, y ya que os he dejado aquí difuso boquiabiertos en el mundo, muchas gracias por haberme atendido de una manera tan disciplinada. ¿Alguna duda sobre lo que acabo de decir? Que no sea para qué sirve, por favor. Una cosa, Jorge, porque a mí, por ejemplo, como actriz, el miedo escénico, que lo tengo, porque estaba nerviosilla antes, siempre me pongo nerviosa, pero a mí eso me ayuda. ¿Estás de acuerdo con que eso puede ayudar? A mí me ayuda a estar concentrada, por ejemplo. Bien. A no estar excesivamente relajada, a estar concentrada. Tener en cuenta que los actores pertenecen a una especie muy singular, muy difícil de entender. Un poquito estéril. Y de ellos se puede esperar cualquier cosa. Incluso que el miedo les guste. Pero forma parte de su propia psicopatología. Evidentemente, o sea, no es que el miedo les guste, es que cuando tú superas un reto, te sientes bien, es lo que os he dicho antes. Nosotros salimos escénicos y parecemos ese miedo escénico. Pero ese miedo escénico, si nos centramos en lo que estamos haciendo, se va desapareciendo aquí y hay un momento en que dejamos de sentirlo. Pero lo sentimos estupendamente porque se pegamos endorfinas. ¿Entendéis? Es como el que está haciendo el ejercicio de fondo. ¿Qué ocurre con los atletas de fondo? Que llega un momento en que tienen casi una psicodependencia, ¿no? Del ácido láctico que provoca el ejercicio, porque, claro, y se sienten estupendamente. Pues igual pasa con los actores de miedo escénico, que tienen mucha experiencia, pero ojo, no con todos, ¿eh? Hay actores, yo conozco un par de casos de actores mayores que dejaron de trabajar en teatro, porque el miedo a no acordarse del texto les provocaba pánico y dejaron de hacer teatro. A partir de ese momento solo hacían cine y televisión. Y que a veces el miedo escénico sí provoca problemas. Como tiene el caso de la cantante Pastora Soler, que se desmayaba en escena. Se desmayaba. Luego también el caso de una pianista que vomitaba en escena. Y además llegó un momento en que el miedo a vomitar en escena se unía al miedo escénico, con lo cual necesitó tratamiento psicológico para poder seguir trabajando. Esto no es normal, a ver. Lo normal es que sintamos ahí un cosquilleo, un pequeño malestar y se queda ahí. ¿Verdad? Si eres mujer, aunque vayas 24 o 25 veces al baño, se te ha pasado. Pero todos padecemos miedo escénico. Nadie es peor profesional por sufrir miedo escénico. ¿De acuerdo? Yo antes de empezar pues tenía mi miedo escénico, igual que vosotros. Igual.
y si me iba a enterar de que iba a venir Lorenzo, pues la cosa habría sido preocupante. Pero yo después no lo sabía, y como ya me lo encontraba, bueno, digo, ya que está aquí, pues bueno, vamos a sostener el timo, ¿no? Pero el miedo escénico lo padecemos todos, ¿eh? Lo padecemos. ¿Alguna cosilla más? ¿Mi número de teléfono? ¿Número de cuenta del banco? Pues yo sí que te lo doy. Bueno. Vamos. Pues nada, muchísimas gracias.